Ese que su nombre quiere oír. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que no guía con su luz. Es Jesús, es Jesús, Dios y hombre que no guía con su luz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Buenas tardes. Bueno, hoy celebramos este tercer domingo de Adviento. Regresamos al color verde. Y en el día de hoy vamos a escuchar las palabras de Jesús. Las primeras palabras de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Y es un llamado a la conversión. Hay que cambiar nuestras vidas, y la manera que cambiamos nuestras vidas es teniendo un encuentro con Jesús. Durante este año vamos a leer del Evangelio de San Marcos, y vamos a aprender quién es este Jesús. Escuchamos en el canto, ¿quién es este? ¿Quién es este Jesús? Así que ojalá que al descubrir y encontrarnos con Jesús podamos descubrir que Jesús es un encuentro de buenas noticias. Comencemos pidiendo perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Y cada domingo celebramos la gloria de la resurrección, así que decimos el gloria. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso. Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, dirige nuestros pasos de manera que podamos agradarte en todo, y así merezcamos, en nombre de tu Hijo amado, abundar en toda clase de obras buenas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, nos sentamos para escuchar la palabra de Dios. Del libro del profeta Jonás. En aquellos días, el Señor volvió a hablar a Jonás y le dijo: levántate y vete a Nínive, la gran capital, para anunciar ahí el mensaje que te voy a indicar. Se levantó Jonás y se fue a Nínive, como le había mandado el Señor. Nínive era una ciudad enorme. Hacían falta 3 días para recorrerla. Jonás caminó por la ciudad durante un día, pregonando: dentro de 40 días Nínive será destruida. Los ninivitas creyeron en Dios, ordenaron un ayuno y se vistieron de sayal, grandes y pequeños.
Cuando Dios vio sus obras y cómo se convertían de su mala vida, cambió de parecer y no les mandó el castigo que había determinado imponerles. Palabra de Dios. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Porque el Señor es recto y bondadoso, indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, les quiero decir una cosa: el tiempo apremia. Por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. El reino de Dios ya está cerca, dice el Señor. Conviértanse y crean en el Evangelio. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Los llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. No sé si se han encontrado con personas que han tenido una conversión de vida y a veces les hablan de cómo era de malo, yo era esto, yo era aquello otro, yo era malo, y tuvieron un encuentro con Dios y su vida cambió completamente, ¿ok? Entonces hay conversiones esas en nuestra vida donde nos encontramos con Dios y nuestra vida cambia completamente. Íbamos para allá y al encontrarnos con Dios cambiamos de dirección y vamos hacia el lado contrario, porque el encuentro con Jesús nos cambia la vida. Sin embargo, para nosotros como católicos, sí, a veces tenemos esos momentos de conversión intensa donde realmente nos arrepentimos y cambiamos nuestra vida, pero muchas veces nuestra vida no es una conversión así de un día soy malo y hoy ya soy bueno, ¿verdad?
No, nuestra vida de conversión es día tras día. Día tras día va habiendo conversión y conversión y conversión. Porque sí, tal vez no somos personas malas. Ojalá que no seamos malos, ¿verdad? No, ojalá que no seamos malos. Pero sin embargo, hay que reconocer que en nuestra vida hay pecado. Somos pecadores todos somos pecadores. Y cada día, cada momento es un momento de convertirnos, de cambiar nuestra vida y poder ser mejor, ¿verdad? Dios nos llama a la santidad. Entonces, venimos a la iglesia no porque somos malos, ni porque somos buenos, sino porque queremos ser mejor, queremos cambiar. Y por eso, para nosotros creemos que es un caminar constante donde vamos cambiando, ¿ok? El día de hoy tenemos este evangelio donde escuchamos las primeras palabras de Jesús. Las primeras palabras de Jesús en el evangelio siempre son importantes porque nos habla de qué es lo que se va a tratar, se puede decir, todo el evangelio. Y las primeras palabras de Jesús en este evangelio es esto: se ha cumplido el tiempo. Entonces el tiempo se acabó o el tiempo comenzó, pero se cumplió el tiempo. El reino de Dios ya está cerca. Entonces la idea es de que el reino de Dios podemos pensar que lo podemos pensar como la vida eterna ya está cerca, o podemos pensar que va a pasar algo bueno en estos momentos, pero se acabó el tiempo, el reino de Dios está cerca. Y luego cambia Jesús, dice: conviértanse y crean en el evangelio. Conviértanse y crean en el evangelio. Ok, entonces la primera parte es esta: convertirnos. Okay. Si son las palabras de Jesús, las primeras palabras de Jesús, eso significa que nuestra vida debe de ser una vida de conversión. Día tras día estamos llamados a convertirnos, a cambiar, a ser mejor. Si fuimos buenos ayer, el día de hoy tenemos que ser mejor, y el día de mañana tenemos que ser todavía mejor, porque estamos en un camino de conversión continua. Si tomamos las palabras de Jesús como importantes, conviértanse, y son las palabras de este evangelio que comienza en este evangelio, tenemos que tener consciente que toda nuestra vida es una vida de conversión. Hay que cambiar, no porque seamos malos, ¿verdad? No es eso, sino porque nuestra vida puede ser todavía mucho mejor. ¿Okay? ¿Y por qué puede ser nuestra vida mejor? Porque tenemos un encuentro con Jesús. El encuentro de Jesús son buenas noticias. Por eso Jesús dice: conviértanse, en la segunda parte, y crean en el evangelio. El encuentro con Jesús es un encuentro con el evangelio. La palabra evangelio significa buenas noticias. El encuentro con Jesús es buenas noticias. Al encontrarnos con nuestra vida, al encontrarnos con Jesús, nuestra vida cambia. Hay una conversión que no es una conversión que tenemos miedo de Dios, Dios me va a castigar. Pero es un encuentro con Jesús donde nuestra vida cambia y es algo bueno. Mi vida cambió y voy a entregarme completamente a Dios. Pero es simplemente porque tenemos un encuentro con Jesús que cambia nuestra vida para algo bueno, ¿verdad? Jesús cambia nuestra vida para algo bueno. Ese es el mensaje que tenemos en el evangelio aquí con Simón, Andrés, Juan y Santiago. 4 de los apóstoles de Jesús que se encuentran con Jesús, y se encuentran con Jesús como unas noticias buenas. Y la pregunta es esta: ¿Andrés, Pedro, Santiago y Juan eran malos? No, parece que tenían una vida normal, trabajaban, ¿verdad? Tenían sus familias, respetaban a su papá, su mamá, ¿verdad? Entonces eran unas personas de bien, se puede decir unas personas de bien. Entonces llegó Jesús a sus vidas y los llamó
y dejaron todo por seguir a Jesús, porque al encontrarse con Jesús son buenas noticias. Entonces para nosotros el encuentro con Jesús debe ser wow, es algo bueno. Por eso yo sigo a Jesús, porque yo me encontré con algo bueno. Es muy diferente este encuentro que tienen los apóstoles con lo que pasa en la primera lectura con Jonás y cuando se encuentra con el pueblo de Nínive. Entonces el pueblo de Nínive se encuentran con Dios, pero tienen miedo, ¿verdad? Porque Jonás ni siquiera quiere a predicarles. Él nomás dice que Dios los castigue, que se mueran en sus pecados y se van a encontrar con Dios y Dios los va a castigar. Pero Dios manda a Jonás para que les predique conversión. Y cuando Jonás va, les dice, ¿qué es lo que les dice? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Ni siquiera les dice cambien de su vida, nomás dice 40 días tienen, 40 días les falta y su ciudad será destruida. Van a sentir las consecuencias de sus pecados. ¿Y qué es lo que pasa? Tienen un encuentro con Dios, o no sé de qué clase de encuentro, pero miedo. ¿Y qué es lo que hacen? Cambian sus vidas y hacen ayuno, hacen penitencia. El rey, todos, hasta los animales, todos los pueden ayunar y hacer penitencia, porque es una conversión, pero es una conversión que sigue de miedo, hay una conversión a Dios, pero por miedo. Me va a castigar, ¿ok? Este encuentro con Dios o esta conversión es muy distinta a la conversión de los apóstoles. Se encuentran con Dios o con Jesús, y es una conversión de alegría porque me he encontrado a Jesús, y Jesús le da sentido a mi vida, le da propósito, y por eso lo sigo a Jesús, y esto cambia mi vida, ¿ok? La idea de San Pablo también es una idea de arrepentimiento, pero también se parece más a la primera lectura, donde es arrepiéntanse porque el tiempo se va a acabar. Dice, les quiero decir una cosa, el tiempo apremia. Bueno, en cierta manera sí, pero el tiempo se está acabando en ciertas maneras, pero también al final tenemos recompensa, ¿verdad? Pero dice, vivan su vida, pero recuerden que este mundo que vemos es pasajero. Entonces, el que es casado, que viva como que no está casado; el que sufre, como si no sufriera; los alegres, como si no estuvieran alegres; los que compran, como que no compran; los que disfrutan el mundo, como si no disfrutaran de él. Entonces, la idea de San Pablo es, el mundo nos va a acabar y tenemos recompensa. Entonces, hay que cambiar, porque el tiempo se nos acaba, y hay que pensar lo que es este mundo, que es un mundo pasajero, ¿verdad? Entonces, nuevamente es como, busca algo bueno, busca la recompensa que Dios te tiene, o cambia tu vida, porque el tiempo se va a acabar y tu vida es corta. Entonces cambia, ¿ok? San Pablo y Jonás, mismo mensaje de conversión, pero es una conversión donde no hay un encuentro con Jesús. Bueno, para San Pablo sí, pero no hay un encuentro con Jesús de cambiar, porque hemos encontrado buenas noticias, ¿verdad? Evangelio significa buenas noticias. Encontrarnos con Jesús es buenas noticias. El encuentro con Jesús es el encuentro con Dios. Es el encuentro con saber que Dios es amor, que Dios nos ama, que Dios viene a rescatarnos, especialmente de una vida tal vez desordenada, tal vez de una vida muy dañada, muy herida. Jesús viene a nosotros a buenas noticias, a darle el propósito a nuestra existencia, y si lo conocemos, nuestra vida cambia necesariamente, porque es un mensaje bueno, que cambia nuestra vida. Entonces, por eso los invito a ver nuestra fe no como una moraleja que decimos, haz esto, no haz esto, haz esto, no haz esto, ok, entonces, haz esto porque Dios te va a recompensar; no hagas eso porque Dios te va a castigar, ok. Eso no es lo que es nuestra fe cristiana.
porque nuestra fe cristiana es una fe de que tenemos un encuentro con Jesús y buenas noticias, las buenas noticias de encontrarnos con Jesús. Yo hago lo bueno porque Jesús me impulsa a hacer el bien, me impulsa a hacer el bien. Nuestra fe cristiana tampoco no es una filosofía donde pensamos que Dios es esto, ¿hay Dios o no hay Dios? ¿Sigo a Dios? ¿No sigo a Dios? Si sigo a Dios pasa esto, si no sigo. Pero a veces tenemos nuestra fe como algo intelectual, una filosofía, algo allá. Pero el cristianismo, nuestra fe católica, debe de ser buenas noticias, un encuentro con Jesús donde no nomás es pensar, de Dios, que Dios, Él, Dios, pero es más bien un encuentro con Jesús donde buenas noticias. Al encontrarnos con Jesús, nuestra vida va a cambiar completamente, se los aseguro. Cambia nuestra vida porque son buenas noticias. Bueno, para terminar, este año que escuchamos del Evangelio de San Marcos, vamos a descubrir quién es Jesús. Va a ser una pregunta constantemente que se nos va a hacer, que se va a hacer. ¿Quién es este? ¿Quién es este que camina por las aguas? ¿Quién es este que resucita? ¿Quién es este que sana? ¿Quién es este que expulsa a los demonios? ¿Quién es este? ¿Quién es este que nos habla de esta manera, que predica de esta manera? ¿Quién es este? Es una pregunta que vamos a ir contestando mientras que vamos leyendo el Evangelio. Y cada vez vamos a encontrarnos con un Jesús que nos llama a una vida mejor, pero un Jesús que cambia nuestra vida, un Jesús que tiene poder, un Jesús que da sentido a nuestra vida. Profesemos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y de lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, porque en todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentemos al Señor nuestras peticiones, oremos por toda la iglesia para que todos podamos tener un encuentro más profundo con Jesús y podamos descubrir a Jesús como el Evangelio, como buenas noticias que cambian nuestra vida. Oremos al Señor. Oremos por todos los gobernantes del mundo, especialmente los de nuestra nación que han sido elegidos para que puedan tener sabiduría en guiar. Oremos al Señor. Oremos también por todos los que sufren, para que el Señor Jesús venga a sus vidas y en su sufrimiento puedan encontrarse con Jesús y que Jesús alegre su existencia triste, su existencia sufrida, que les dé por lo menos paz. Oremos al Señor. Oremos también por las intenciones de Ignacio Millán. También oremos por la salud de Francisca Hurtado, María Contreras,
Y oremos por el eterno descanso de Alberta Gutiérrez y Magalí Gutiérrez. Y también oremos por Adilene Toscano en sus 15 años, para bendiciones para ella. Por todos ellos oremos al Señor. También oremos por todos nosotros, toda la comunidad de Nuestra Señora de Fátima, todos los que nos acompañan por la internet, para que podamos tener un encuentro más profundo, más personal con Jesús, que podamos dejar que Jesús cambie nuestras vidas, que le dé sentido a nuestras vidas, que le dé paz a nuestras vidas. Y también por las intenciones de nuestro corazón, oremos al Señor. Padre Santo, son las peticiones que hacemos en nuestra necesidad, pedimos las concedas por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos sentamos. Entonces, aquí está la canasta de las ofrendas. Si quieren dar la ofrenda antes de la misa, o ahorita, o también después de la misa. Gracias por su generosidad. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Cada que venimos a la Eucaristía, nos encontramos con Jesús nuevamente, en la palabra, en las oraciones, también en el sacrificio, porque el pan, el vino se van a transformar en el cuerpo, la sangre de Jesús. Buenas noticias para nosotros, que nos encontramos con Jesús, que nos ama, que nos alimenta, que nos fortalece para que podamos continuar esta vida que a veces es difícil. Así que los invito a abrir sus corazones, a disponerse para tener un encuentro con Jesús. Recibe, Señor, benignamente nuestros dones y santifícalos a fin de que nos sirvan para nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien, compadecido del extravío de los hombres, quiso nacer de la Virgen María.
muriendo en la cruz, nos libró de la muerte eterna, y resucitando de entre los muertos, nos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Myron y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Vamos de pie, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense un signo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Comenzamos con la música.
Concédenos, Dios Todopoderoso, que al experimentar el efecto vivificante de tu gracia, nos sintamos siempre dichosos por este don tuyo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, entonces, gracias por acompañarnos en el frío. Bueno, entonces, que Dios bendiga su sacrificio y los recompense. Hay también a recordar, ojalá que podamos tener un encuentro cada día más con Jesús, que Él realmente convierta nuestra vida, que la vaya cambiando poco a poquito, pero que el encuentro con Jesús que siempre sea como buenas noticias, como algo bueno que viene a nuestras vidas. ¿Ok? Bueno, el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Pueden ir en paz. Amén.